Ahora, mis hermanos, abrimos nuestras Biblias. Una vez más volvemos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. Teníamos un buen tiempo que no volvíamos por este Evangelio. Marcos capítulo 14. Vamos desde el versículo 12 hasta el verso 25. Aún no concluimos el capítulo 14. Dice así la Escritura, Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Amante Señor y Padre nuestro, hemos leído una vez más tu palabra. Tal vez la hemos leído muchas veces esta porción, pero queremos, Señor, que tú refresques nuestros corazones con ella. Queremos que tú nos hables, que delante de ti y para nosotros sea como palabra nueva, palabra poderosa, palabra que nos motiva, palabra que nos impulsa, Señor. Háblanos, te rogamos una vez más, que Cristo sea glorificado en este tiempo, en cuyo nombre te pido. Amén. Vamos a ver en esta mañana la institución de la Santa Cena o de la Cena del Señor, como es llamada en las Escrituras. Una vez, como dijimos al inicio, una vez más nos encontramos en este libro de Marcos, a donde hemos venido porción tras porción, verso por verso, pero teniendo descanso de tiempo en tiempo. Nos encontramos hablando ya de la narración, en la última semana de vida del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. El tiempo en que se instituye la cena es alrededor de jueves, viernes. El Señor Jesucristo está llevando a cabo todo su ministerio y todo apunta hacia la muerte en cruz. La muerte en la cruz del Calvario es el punto central de todo el cristianismo, es donde descansa toda nuestra fe, en esa muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. En la medida que el Señor Jesucristo se acerca a esos momentos finales, el dolor es más fuerte.
Él no es como nosotros, que nosotros no sabemos lo que viene en el futuro, pero el Señor Jesucristo vislumbraba la cruz, sabía lo doloroso que sería ese momento, Él conocía todos los detalles. La vez pasada la vez pasada que estuvimos en el libro de Marcos, estuvimos viendo la traición de uno de sus discípulos, de Judas, un hecho muy doloroso para él. Y en esta ocasión se deja ver algunos elementos también de esa traición. Marcos capítulo 14, iniciando en el versículo 12, en el versículo 12 comienza la narración de lo que es la cena. Ubica el tiempo en que sucedió lo narrado, diciendo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí nos sitúa el narrador, el evangelista Marcos. En esta fecha ya la trama estaba preparada, ya Judas se había presentado ante los principales sacerdotes y les había prometido entregarlo. Ellos le prometieron darle dinero. Solamente faltaba la ocasión propicia, que fuera a espaldas del pueblo, que no trajera mucho alboroto. La intención de los principales sacerdotes era que no fuera durante la Pascua, porque la Pascua judía era una fiesta multitudinaria, era una fiesta que podía desencadenar en un gran alboroto. Sin embargo, en el plan divino estaba que Cristo muriera en la Pascua, porque Él era el Cordero de Dios, Él era el Cordero Pascual que debía de ser sacrificado por nosotros. Deseo, al introducir esta enseñanza, describir el ambiente histórico en que se celebra la Pascua. La Pascua se celebraba entre los meses de marzo y abril. Bueno, ¿y qué pasa con diciembre? Honestamente, eso es una tradición del mundo, que se celebre Pascua o nacimiento del Señor Jesucristo en diciembre. La Pascua tiene su lugar por ese tiempo, que se celebre el nacimiento, que se diga día de la Pascua en diciembre. La Pascua tiene su tiempo en el mes de Nisan, que viene cayendo en nuestro calendario alrededor de marzo, abril. Antes de la Pascua era seleccionado un cordero que iba a comer toda la familia. El cordero debía de ser sin defecto. Por eso previamente se examinaba el cordero que estuviera en las condiciones ideales, y ese cordero era sacrificado en el templo. Y la comida, después de ser sacrificado, la comida era una cena, la convertían en una cena que todos los familiares participaban de ella. Lo comían completo, no se dejaba nada, y si quedaba algo, pues era quemado. Para los judíos, la fiesta de la Pascua era un memorial. Con ello, ellos cada año recordaban lo que había sucedido allá en Éxodo, en Egipto, que ellos habían salido de Egipto, habían sido libertados. Ustedes recuerdan la 10ª plaga, la última plaga que Dios envió a Egipto, era la muerte de los primogénitos. El destructor, que la tradición judía quedó llamándole el ángel de la muerte, pasaba por todo Egipto, pasaría por todo Egipto. Esta historia está en Éxodo capítulo 12, e iba a morir todo primogénito, sea de animal, sea de persona, en cada hogar. El destructor solamente haría la excepción, solo dejaría de matar primogénito en la casa cuyos dintel, la parte de arriba, el dintel de la puerta estuviera pintado con sangre, y los postes, las 2 columnas de la puerta de madera que se usaba. Ellos debían sacrificar un animal, debían sacrificar un cordero, y con la sangre pintar ese dintel y esos postes. Entonces el ángel de la muerte, o sea, el destructor, seguía de largo y no tocaba ese hogar. O sea, estaba evitando el juicio terrible de la muerte. Esta era la última y la más
dura de todas las plagas, que llenaría de dolor. Dice que hubo llanto en Egipto, cual nunca lo hubo y nunca lo habrá. En todas las casas de Egipto había un muerto, aparte de los animales. Solamente las casas de los israelitas que creyeron lo que el Señor le dijo, que tenían la sangre allí, que no fueron tocados por el destructor. Este acontecimiento se convirtió en una celebración, en una fiesta que se celebraba anualmente. Se llamaba la Pascua y también se juntó con la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta se recuerda, la de los panes sin levadura, por la prisa que llevaban los israelitas al salir de Egipto. No tuvieron tiempo de amasar la harina y leudarla, sino que se comieron sin levadura. Ambas fiestas, repito, se fundieron en una. La Pascua era para el pueblo judío el recordatorio de varias cosas. Continuamente Dios usaba esta fiesta como un mecanismo para recordarle por lo menos tres cosas. Número uno, que había un cordero inocente que moría por esa familia. Un cordero inocente era sacrificado y comido para así dirigir la mente del pueblo de Israel a que había un verdadero cordero después, más adelante en la historia, que sería sacrificado por una familia completa. En segundo lugar, le recordaba la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. En tercer lugar, le recordaba que por medio de la sangre de un cordero en los postes y en el dintel de la puerta, hizo que no sufrieran la muerte sus primogénitos. Ninguna familia debía de salvarse de ese juicio, solamente la que tuviera sangre en el dintel y en los postes de la puerta. Veamos entonces al Señor Jesucristo participando de la cena de la Pascua. Veámosle en el versículo 12, sabiendo ya nosotros qué era la Pascua y cómo la celebraban los judíos, al Señor Jesucristo participando en ella. Nuestro primer versículo es el 12, dice: el primer día de la Pascua de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La Pascua, repito, era una celebración familiar, era un cordero por familia. Quiere decir que el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua con una familia diferente. Tanto Él como sus discípulos se habían separado de su familia de sangre para entonces ellos reunirse aquí como toda una familia a celebrar la Pascua con sus discípulos. Todo parece indicar que el Señor Jesucristo había mantenido en secreto el lugar donde Él se llevaría a cabo la Pascua o celebraría la Pascua. Porque recuerden que ya la trama estaba realizada. Recuerden que Satanás estaba pendiente y Judas estaba ya buscando la oportunidad para entregarle. Ellos le preguntan a los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 12. Porque ni siquiera ellos mismos sabían. Cristo no se lo había revelado, no se lo había dado a conocer a ellos. Judas buscaba la ocasión para entregarle y tal vez el Señor Jesucristo estaba cuidando de que Él no fuera a delatarle cuál era el lugar, porque era necesario que el Señor Jesucristo cumpliera todo el proceso, que Él participara de la Pascua, que Él instituyera el nuevo pacto, y todas esas cosas debían de cumplirse, y una forma de que se cumpliera era Él reservando el lugar a donde iba a ser celebrada la Pascua. Dice Lucas que Pedro y Juan, recuerde que hay 3 evangelios sinópticos. En el evangelio de Lucas revela el detalle de que Pedro y Juan fueron los que fueron adelante y se ocuparon en la preparación de la cena. Lucas 22:8. Sería difícil ubicar el lugar a menos que el Señor Jesucristo le diera las indicaciones que le dio. Él le dijo que iban a encontrar a un hombre con un cántaro
y esto era muy fácil de identificar porque no frecuentaban los hombres andar con cántaros de agua, ya que esa era una actividad propia de las mujeres. Inmediatamente ellos vieron a ese hombre con un cántaro de agua, se dieron cuenta de que ese era el que ellos debían de seguir y que lo iba a conducir al aposento que estaba en la parte. Consistía en algo muy sencillo. La cena como tal, después de sacrificado el cordero, obviamente, se comía asado, se comían panes sin levadura y se tenía un plato con hierbas amargas. Esto está narrado en Éxodo capítulo 12. El cordero le recordaba a los judíos que la sangre que fue aplicada en los postes y el dintel allá en Egipto evitaba que el destructor pasara por su hogar, por su familia, que no matara a sus primogénitos. El pan recordaba la prisa con la que ellos salieron de Egipto. Y las hierbas amargas significaban el sufrimiento que ellos tuvieron siendo esclavos de Faraón. En algún momento, después con el paso del tiempo, no sabemos, no podemos precisar en qué momento, los judíos añadieron a la ceremonia la costumbre de utilizar 4 copas de vino en la cena, vino diluido en agua. Allí en aquel aposento alto, entonces, el Señor estaba reunido con sus discípulos, llevando a cabo todo el ritual. Esa sería la última Pascua en la que Él participaría en ese día. La primera con sus discípulos es la que se nos narra. Él, sin embargo, se convertiría en el Cordero Pascual, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fiesta de la Pascua era la ocasión que congregaba la mayor cantidad de judíos en Jerusalén. Todos participaban. Así tenían la oportunidad de todos ver la crucifixión del Señor Jesucristo en el Calvario. El Cordero de Dios fue inmolado en esta fiesta a pesar de lo que decían los sacerdotes. Ellos decían no durante la fiesta. No lo vamos a matar durante la fiesta, no queremos alboroto, pero el plan de Dios decía otra cosa. En Marcos, en el capítulo 14 que estamos, en el versículo 18, dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de entre vosotros que come conmigo me va a entregar. ¡Qué declaración! Estaban sentados a la mesa y el Señor Jesucristo hace esa gran declaración. Dice la narración de Juan hace una narración más extensa de todo lo que aconteció en ese periodo de la cena. Él dijo lo siguiente de ese momento: se conmovió en espíritu. Juan capítulo 13, verso 21. El Señor Jesucristo, al dar esta declaración de que Él sería entregado no por un enemigo, sino por uno de entre ellos, de entre los discípulos, dice Él que al decirlo se conmovió en espíritu. Tal vez nosotros leemos este pasaje y lo pasamos por alto, lo leemos rápido, estas palabras, pero para el Señor Jesucristo era un momento difícil. Uno de sus más cercanos, no un enemigo, sino uno de sus discípulos, dice la Escritura, lo iba a traicionar, lo iba a entregar, lo iba a llevar a la muerte. Uno que comía pan con él, dice Juan 13, versículo 18. Uno que le había mostrado amistad. El comer pan no era en Israel una costumbre que se hacía con cualquiera, sino que era con personas cercanas. Eso era una muestra como de amistad. Era un círculo muy pequeño, 13 personas, él y sus 12 discípulos, pero había uno que lo iba a entregar. La profecía lo describen como el hombre de su paz. Dice la Escritura en el Salmo 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
En este mundo de pecado, yo sé que nosotros hemos recibido traiciones y sabemos el dolor que ellas proporcionan, que ellas dan al corazón de un ser humano. El Señor Jesucristo lo sufrió de un cercano a quien Él llamaba el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. La bolsa del dinero estaba en manos de Judas. Nunca se le dio un trato distinto que a los demás, ni nunca Él mostró de una manera pública lo que eran sus intenciones. Dice también el Salmo 55, el versículo 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Es comprensible si un enemigo me traiciona o busca mi mal. Dice lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es cierto, aquí está hablando David de su experiencia, pero es lo que le llaman salmo mesiánico. David era un tipo del Señor Jesucristo. Son eventos que acontecen en el pasado, pero apuntan a un cumplimiento mayor, más claro en el Señor Jesucristo. David experimentó también esta traición cuando su consejero, su íntimo, el que sabía todas las cosas de gobierno, Ahitofel, lo traicionó. Con quien él comunicaba dulcemente los secretos, apoyó una revuelta contra David, se fue del lado de su rebelde hijo Absalón. Pero también, repito, este dicho apunta a Cristo, uno de los suyos con quien él compartía todas las cosas, porque el Señor Jesucristo tenía lugares aparte donde él hablaba temas con sus discípulos que no eran públicos. Él le explicaba las Escrituras, le daba más detalles a sus discípulos en lugares, repito, apartados. Este era uno de sus cercanos. Los discípulos, repito, no sabían las intenciones de Judas, ni siquiera lo sospechaban. Todavía están ahí y Judas se para de la mesa y va a visitar a los sacerdotes, a decirle a dónde el Señor Jesucristo se iba a encontrar. Y ellos no se daban cuenta. Ellos pensaban que él salía para dar alguna limosna o para comprar algo que faltaba. No lo sospechaban. A él le habían confiado la custodia del dinero del grupo y gozó de todos los privilegios que gozaron todos. Hermanos, esta traición hirió profundamente al Señor Jesucristo. Dice Juan que su espíritu se conmovió cuando él anunció algo de esa naturaleza. Dicha declaración llenó de tristeza a los discípulos. Dice el versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Empezaron a entristecerse. No era algo sencillo que nosotros digamos, uno de ustedes, de mis mejores amigos, me va a traicionar. Esta ocasión, como le dije, se encuentra descrita en Juan de una manera más amplia. Todo lo que es la cena, en el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 16, 4 capítulos, utiliza Juan para describir todo lo que aconteció allí. Allí encontramos conversaciones que él tuvo con los discípulos, allí encontramos que él lavó los pies de los discípulos, confrontó a Judas, comió la Pascua, instituyó la cena del Señor, dio instrucciones a los discípulos, todo eso en ese periodo. Volvamos entonces a Marcos. Judas sabía que cuando Cristo hizo el anuncio de que uno de ellos lo entregaría, Judas sabía que se trataba de él, porque ya él había hecho el acuerdo con los sacerdotes. Aquella declaración era para él, pero aún
Él, conociendo que se había comprometido con ellos, no buscó arrepentirse, sino que continuó con la trama en su corazón, decidido completamente. Él estaba totalmente convencido por su codicia de que debía entregarlo para conseguir esa recompensa. Él escuchó las palabras de Jesús, pero la codicia cegó sus ojos, cerró sus oídos. No le importó. Dijo el Señor Jesucristo: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo capítulo 26, versículo 24. Son palabras que debieron estremecer a Judas, que debieron evitar sus pies. Hermanos, todo aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo, un día preferirá no haber nacido. A llevar el juicio de Dios, él preferirá no haber conocido la vida, no haber pasado por ella. Así, en esa condición estaba Judas. Inmediatamente tomó la cena. Dice la narración que salió del aposento alto para entregarlo a aquellos de quienes él recibiría dinero. Pero volvamos nuestra atención a la cena, en nuestro segundo punto, cómo el Señor instituye la cena de él. Dice el versículo 22, a la verdad, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En esta celebración de la Pascua, el Señor Jesucristo introduce la cena del Señor. Son dos cosas distintas. Se le llama la cena del Señor. No hay elementos, no voy a entrar en esos detalles para no extenderme, pero no hay otro nombre que se le pueda dar sino la cena del Señor. Recuerde, repito, es durante el período de la celebración de la Pascua que el Señor Jesucristo le introduce. Dice nuestro versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Él tomó elementos y dejó otros. No se agregó carne del cordero, sino que él tomó pan y lo bendijo y lo partió diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Ahí él comienza a introducir lo que es la cena del Señor. En el versículo 24, que él dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. El Señor Jesús está anunciando que esta copa que ellos tomaban es la sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto había sido ratificado, pero con sangre de animales, con sangre de cordero. Y estos corderos, esta sangre de animales, dice Hebreos, explicando todo esto del Antiguo Testamento en el capítulo 10, el verso 11, que no podía quitar los pecados. En el Antiguo Testamento los pecados no eran borrados, no eran quitados, sino que eran cubiertos y tenía que hacerse otra vez otro sacrificio. Pero el nuevo pacto fue ratificado no con sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios. El nuevo pacto, en su sangre, haría lo que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca pudieron hacer, que fue quitar los pecados, limpiar el corazón, limpiar la conciencia del creyente. Por eso es que el nuevo pacto es superior, es mejor que el antiguo pacto. Mientras la antigua Pascua era conmemorada por la liberación temporal del pueblo de Israel de Egipto, la cena del Señor está celebrando la redención de su pueblo. Está celebrando el perdón de pecado de su pueblo, que es infinitamente más grande. Está celebrando la liberación del castigo eterno. Eso nos deja ver el versículo 22. Volvamos al verso 22. Dice que mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo.
Note esto, Él toma el pan y lo bendice. Y dice, tomen, esto es mi cuerpo. Recordemos que está hablando de manera simbólica, es un símbolo. Ya el Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos antes que Él era el pan de vida. Él le dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículo 51. Eso es el Señor Jesucristo. Por eso ahora Él toma el pan y le dice, tomen de Él. Esto es mi cuerpo. Pero ya ellos tenían la instrucción de que Él era ese pan vivo del Antiguo Testamento, de que Él era el pan que una vez la persona lo come, lo ingiere, tiene vida. Es un pan vivo. El maná que descendía en el Antiguo Testamento, que descendía diariamente, ese maná que alimentó en el pasado a todo un pueblo, eso es tan solo un tipo de Cristo. Hermanos, Cristo es el verdadero pan y no solo mantiene la vida física, sino que da vida a todo aquel que lo come con fe, que viene a Él por la fe. Eso es lo que significa, porque los judíos no entendían qué era comer de Cristo. Ellos decían que cómo va a ser que van a comer su carne y beber su sangre. Eso es venir a Él por la fe. La comunión con Él, la relación con Él es simbolizada como comer pan. Ese es el símbolo de su cuerpo. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Además, esto nos recuerda que el Señor Jesucristo fue entregado por nosotros en sacrificio. Los israelitas comían el cordero pascual. Ahora el Señor Jesucristo simboliza con su cuerpo o con el pan su cuerpo. Él es el sacrificio por nosotros. Nosotros lo ingerimos a Él porque Él se entregó por nosotros. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo por nosotros. Esa es la realidad, por ninguno más. Él se humanó, Él se humilló, Él tomó cuerpo, Él sufrió debilidad, Él sufrió contradicción de pecadores. Pero hermanos, todo eso fue por nosotros. Él nunca pecó y por eso el sufrimiento que Él sufrió fue por nuestros pecados. Su muerte fue enteramente por nosotros. Cristo se entregó sin reserva y todo lo que Él hizo fue pensando en nuestro favor, en nuestro bien. Ahora, ese pan que en la Pascua significaba esa salida rápida de los israelitas de la tierra de Egipto, que no había tiempo para leudarlo, darle tiempo para que subiera la levadura, hiciera subir el pan. Ahora en la cena del Señor es el símbolo del cuerpo de Cristo que por nosotros se entregó. ¿Qué significado tiene este hecho para nosotros? ¿Qué significa todo esto? Todo lo que hizo Jesús, como dijimos, fue en favor nuestro. Nada fue para su propio beneficio. Al comer pan, estamos manifestando comunión con Él y con su pueblo. Estamos diciendo que tenemos una relación con el Señor Jesucristo. En esto se parece la cena a la Pascua, que se comía en familia. Nosotros somos parte de la familia de Jesús. Dice la Escritura que somos miembros de la familia de Dios. En esto se parece la cena y la Pascua. Es una familia. La participación de la cena del Señor también debe amonestarnos a nosotros. Debe amonestarnos en cuanto a nuestro amor por Cristo. Cuando nuestro amor por Cristo está frío, cuando nuestro amor por Cristo ha sido descuidado, cuando nuestro amor por Cristo no es lo que debía de ser, la cena del Señor es una amonestación, porque hermanos, Cristo se entregó por nosotros completamente.
Cuando otras cosas están ocupando el lugar del Señor Jesucristo, cuando otras cosas están ocupando un sitial en nuestra vida más importante que Cristo, cuando nosotros estamos más preocupados por otras cosas y no por Jesús, la cena del Señor es una amonestación. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque Él nos amó, porque Él se entregó por nosotros, porque en la cena del Señor recordamos su cuerpo que fue entregado por nosotros, porque nosotros fuimos lo más importante para Él después de la gloria de Dios, porque nosotros fuimos la razón y el motivo por la cual Él se entregó a nosotros. Por eso la cena del Señor no es algo sin significado, no, es un recordatorio que aviva nuestro amor por el Señor Jesucristo. Esta entrega del Señor Jesucristo debe ser recordada siempre, frecuentemente, de una manera continua. No nos libró de la esclavitud de Egipto como fue a los israelitas, sino que nos libró de nuestro pecado, nos libró de la muerte eterna, nos libró de la ira de Dios. Es posible que un esclavo, acechando, luchando, buscando, se escapara de Egipto y obtuviera su libertad. Eso es probable. Hay esclavos que se han escapado, pero nadie se libra ni del pecado ni de la muerte. Esto es imposible. Cristo nos libertó. La liberación del Señor Jesucristo con nosotros fue algo mayor, superior a la que hizo el Señor en el pasado con los israelitas. Vamos a ir al versículo 23. Recuerde que estamos en Marcos capítulo 14. Dice Marcos capítulo 14 en el versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. El Señor Jesucristo ahora toma la copa, dice la Escritura que de ella bebieron todos. Él dice: esta es mi sangre, y habla del nuevo pacto. Así Cristo dejó establecido, instituido el nuevo pacto, ratificado no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Un pacto nuevo, un pacto superior, un pacto no de obras. El escritor a los Hebreos se encarga de hablarnos de ese nuevo pacto. Dice Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 8, los versículos 6 y los versículos 7, cuando le toca hablar de ese nuevo pacto, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Y por qué este pacto es mejor? ¿En qué lo supera? Es mucho decir que el antiguo tenía defecto. Es mucho decir que si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero el Señor nos lo explica. ¿Por qué es mejor? Este nuevo pacto ha sido establecido sobre mejores promesas. Por mencionar una, por dar un sencillo ejemplo, tenemos en este nuevo pacto la promesa de la vida eterna. Eso no se tenía en el antiguo pacto. En segundo lugar, las leyes en este pacto, dice la Escritura en el libro del profeta Jeremías, que Él la puso en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón. Y Hebreos capítulo 8, versículo 10 lo repite. Hermanos, ya no se trata de que Él nos dio 2 tablas de piedra con sus mandamientos, no, sino que por su Espíritu Él lo escribió en nuestro corazón, de modo que sus leyes
quieren ser obedecidas, están siendo obedecidas desde el corazón. No son una imposición a nosotros. Dice la Escritura, dice Juan, que sus mandamientos no son gravosos. ¿Y por qué? Porque están escritos en nuestro corazón. Le obedecemos por amor, le obedecemos desde lo más íntimo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, porque eso Él lo prometió en el nuevo pacto, que estarían en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes. Pero en tercer lugar hay una razón más, y es que ahora todos los que formamos parte de ese nuevo pacto conocemos a Dios. Dice Hebreos en el capítulo 8, el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos capítulo 8, verso 11. Incluso la vida eterna consiste en conocerle a Él. No importa la edad que se convierta una persona, sea chico o sea grande, conoce a Dios. Es un encuentro en el cual usted conoce al Señor Jesucristo completamente por la fe. Eso hace que nadie tenga que enseñarlo. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Bueno, de padre a hijo tenían que transmitir las enseñanzas de quién era Dios. Pero muchos de esos eran inconversos, no conocían verdaderamente al Señor. Pero en el nuevo pacto, todo el que forma parte del nuevo pacto conoce al Señor Jesucristo. Conoce a Dios, tiene un encuentro con Dios. En cuarto lugar, en este nuevo pacto, o tenemos un nuevo pacto superior al anterior, porque no tenemos que sacrificar animales continuamente por nuestro pecado. No hay un lugar a donde tenemos que llevar un animal porque hemos pecado. No hay un lugar a donde tenemos que llevar un animal porque todo el pueblo ha pecado, como era en el antiguo pacto, una vez cada año. Sino que en el Señor Jesucristo tenemos perdón de todos nuestros pecados. Amén. Hermano, cuando vinimos al Señor Jesucristo no quedó un solo pecado por perdonar. Todos los pecados fueron quitados. Dice Hebreos, explicando el nuevo pacto en el capítulo 8, el versículo 12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todas quedaron borradas. Amén. Dice también Hebreos en el capítulo 10, un poco más adelante, versículo 11 y versículo 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo terminó la obra. Qué bendición formar parte de ese nuevo pacto. Qué grandioso es saber que nuestros pecados han sido perdonados con un solo sacrificio. Ya no tenemos que sacrificar más animales. Aquellos tenían que sacrificar animales cada año, por años, por décadas, por siglos, por milenios, sacrificando animales. Pero dice Hebreos que estos animales nunca pueden quitar los pecados. Es imposible, era imposible. Yo entiendo que este era el defecto del antiguo pacto. Los sacrificios que imponía el antiguo pacto nunca podían quitar los pecados. Gracias a Dios por Cristo. Amén. Él sí hizo el sacrificio perfecto. Cada año era un nuevo sacrificio. Sin embargo, Cristo con un solo sacrificio, el de sí mismo, quitó todos nuestros pecados. Dice también Hebreos capítulo 9, en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice el verso 14 de Hebreos capítulo 9,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, no solo nuestros pecados han sido quitados, sino que nuestra conciencia ha sido limpiada. Podemos dar marcha atrás y recordar que en el pasado nosotros ofendimos a Dios de esta o cual manera. La ramera podrá dar marcha atrás y recordar todas las cosas porque la memoria no nos fue quitada. La memoria se pierde después con los años, el Alzheimer y la cosa. Pero cuando fuimos perdonados, no nos fue quitada la memoria de nuestros pecados, pero son recuerdos sin culpa, porque Cristo quitó nuestra culpa, limpió nuestra conciencia. Ya la conciencia no nos puede acusar por esos pecados por los cuales Cristo pagó. Su sacrificio nos limpió. Solamente son un recuerdo para nosotros no volver a esos pecados, pero no nos cargan, no nos agobian, no nos llenan de culpa, no nos alejan de Dios, sino que podemos servir al Dios vivo y verdadero con una limpia conciencia. Hemos sido perdonados. Amén. Es por esto que la Escritura nos dice que Cristo es nuestra gloria. Nuestra gloria es Cristo, no es por nuestro buen comportamiento, no es por nuestras buenas obras que Él nos limpió, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, todo lo que somos lo debemos a Cristo y su obra en nuestro favor. Amén. Cristo es nuestro más alto motivo de gratitud. Cristo es nuestra gloria. Cristo es al que nosotros exaltamos. Al final de Marcos capítulo 14, allí en el versículo 24 nos dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Note eso, por muchos es derramada. No conocemos la cantidad de los salvados por la sangre de Cristo. Dios sí, Él conoce a los suyos. Él nos dice, no lo podemos ni siquiera pensar en cuántos son. Ahora, lo que no podemos tampoco pensar es que la sangre del Señor Jesucristo haya sido derramada por personas que no creen. Dice que la sangre fue derramada, por muchos es derramada. Perdón, invertí el orden. Hermanos, la sangre del Señor Jesucristo es suficiente para todo aquel que crea, no importa la nación, pero no para aquellos que no creen. Judas no estaba incluido allí. Judas, a pesar del Señor Jesucristo darle oportunidad de que se arrepintiera, no lo hizo. A pesar de que el Señor Jesucristo dijo, me van a entregar, ¿y quién es? Él mismo dijo, ¿seré yo? Pero claro que tú lo sabes que eres tú, porque tú has estado con los sacerdotes y te has puesto de acuerdo con ellos, y ya ellos han prometido darte dinero. Y aún los discípulos le preguntan, ¿quién es? El que come pan conmigo. Y le comparte un bocado en señal de que Él es de los íntimos, de los amigos. Pero ni aún así, su duro corazón estaba empecinado en conseguir esa recompensa. Su duro corazón estaba empecinado en hacer lo que Él había resuelto hacer. Entonces la sangre del Señor Jesucristo no incluye a una persona que rechaza la oportunidad de arrepentirse. Para usted pertenecer a ese grupo de los perdonados, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo, poner su fe en Él. Entonces, por último, quiero señalar lo que es la cena del Señor como la anticipación, como el vislumbrar de ese evento futuro. Vamos a Marcos capítulo 14, el versículo 29. Dice el versículo, el 25, perdón. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día
en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ya habíamos visto el versículo 24. Ahora el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este texto se adelanta a un evento que va a ocurrir en el futuro. ¿Cuándo? Cuando el reino de Dios se manifieste de una manera plena, cuando el reino de Dios venga de una manera completa con la persona del Señor Jesucristo y nosotros volvamos a participar con Él. De cierto, dice Él, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Dice Apocalipsis hablando de ese momento: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Hermanos, habrá una ocasión a donde se va a celebrar las bodas del Cordero, donde habrá toda una celebración, y allí participaremos una vez más con el Señor Jesucristo, físicamente allí con nosotros. Una vez más participaremos de la cena con Él. Es en aquel día, cuando Él venga por su iglesia, cuando aún nuestro pecado remanente, nuestra herencia de Adán sea quitado, donde ya seamos perfectos, cuando la iglesia sea presentada delante de Él sin mancha. Dice Juan, estas son palabras verdaderas de Dios. Así la cena del Señor es un momento, esa cena de la cual participamos cada mes, es un momento donde es estimulada nuestra esperanza, donde el corazón, el Señor lo llena de esperanza a su pueblo, lo llena de gozo. ¿Por qué? Porque le lleva a recordar la reunión nuestra con Cristo. Todavía, hermanos, hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Nosotros nos sentaremos una vez más con el Señor Jesucristo. Se tomará una vez más el fruto de la vid. Aquí le podemos dar gracias. Aquí podemos estar agradecidos de su obra. Pero allí, en aquel momento, lo haremos de una manera perfecta, de una manera gloriosa, cuando nos encontremos con Él. Aquí todavía hay muchas cosas que debemos dar gracias y no lo hacemos. Aquí todavía, aunque le damos gracias a Él, debemos recordar que no lo hacemos de una manera perfecta. Se nos quedan cosas, no lo hacemos con el gozo y la gratitud que debíamos. A veces tenemos razones de gratitud y de alegría, pero en vez de alegrarnos por esas razones, nos entristecemos. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo que cuando hablen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, que nos alegremos, pero a veces cuando oímos eso, nos entristecemos, porque somos así. Pero allá alabaremos, glorificaremos, agradeceremos completa y perfectamente el gran favor de Cristo por quitar nuestros pecados, el gran favor de Cristo por incluirnos en la familia de Dios, por salvarnos, por morir por nosotros. Ese día será glorioso. Dice la narración de Lucas, la narración paralela en el capítulo 22, el versículo 15, que cuando Él se sentó a la mesa a comer la Pascua, dijo, cuánto he anhelado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto lo he anhelado. El Señor descubre su corazón y dice algo que nadie puede ver, lo que está en el corazón del otro. Dice, cuánto he anhelado. Marcos no lo registra, pero lo registra Lucas. Mis hermanos, sepa esto, Cristo disfruta estar con los suyos, con su pueblo. Los momentos de comunión con la familia de Dios, Él lo disfruta. Él no solo nos invita a que nosotros lo disfrutemos. Él dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Él nos invita a eso. Miren, no dejen de congregarse. Pero Él no solo nos invita a disfrutarlo, sino que Él lo disfruta. Él anhelaba ese tiempo de estar con sus discípulos. Viene la pregunta, ¿deseamos nosotros estar con Él? ¿Deseamos nosotros su compañía? Yo entiendo que la cena del Señor tiene mucho que enseñarnos acerca de ese amor de Cristo. Yo creo que no debemos dejar pasar este momento como hoy, sin pensar en Jesús. Y que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ese amor que nos mostró entregándose por nosotros, motive nuestro amor por Él. Mi amigo, pero quiero llevarte a un momento de reflexión. Si yo fuera tú, si yo estuviera en tus zapatos, yo no anhelara nada más en esta vida. Mi mayor anhelo no sería una villa en casa de campo. Mi mayor anhelo no sería un carro último modelo. Mi mayor anhelo sería ser parte de la familia de Dios. Te lo digo con honestidad, porque no existe algo más glorioso que tener la esperanza de encontrarse con Jesucristo. No hay algo más glorioso que saber que al final de la jornada Él nos espera con anhelo de reunirse con nosotros, que no vamos a condenación porque nuestros pecados fueron perdonados. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Señor y Dios, Padre Celestial, gracias y gloria damos a ti, Señor, por Cristo. Gracias porque vivió e hizo todo por nosotros. Gracias porque nos amó. Gracias, Señor, porque nos perdonó. Gracias porque nos libraste. Gracias por tu perdón. Te pido, oh Señor, que tú lleves a los corazones de todos los presentes a pensar en ti. Que los que no están en ti, los que no han sido perdonados, anhelen ser limpiados de sus pecados y de sus conciencias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.